Saludos, buenas, qué bueno que están aquí nuevamente viendo este video. Hoy voy a tocar un punto neurálgico en lo que es la verdad, la palabra del Señor. Y hoy les quiero hablar de quiénes son hijos de Dios e hijas de Dios. Miren, todo el mundo considera o tiene su punto de vista en cuanto a esto. No todos somos hijos de Dios. Lo que sí somos todos criaturas hechas por Dios. Y hoy lo vamos a ver. Y esto es un punto tan neurálgico que es también una de las razones por la cual hay muchas congregaciones diferentes, muchas denominaciones, hay muchos grupos religiosos. Y esos grupos religiosos, la mayoría tiene su propia doctrina. Y algunos se reúnen y se ponen de acuerdo en un lineamiento sobre su creencia. Es el tema de los concilios, que reúnen varias congregaciones y son parte unos de otros. Pero, como les dije, cada uno tiene su doctrina, sus propias enseñanzas, algunas tan irresponsables que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, algunas de sus enseñanzas. Y por eso hay muchas divisiones, por eso estamos tan divididos un grupo religioso de otro. Lo ideal sería que todos nos llamáramos cristianos, solamente cristianos. Ese es el calificativo que deberíamos tener todos los que seguimos a Cristo Jesús. Pero lamentablemente encontramos testigos de Jehová, encontramos católicos, encontramos evangélicos. En sentido general le dicen evangélico a todo el que no es católico. Pero cada uno tiene su lineamiento y tiene sus concepciones y su propio nombre. Hay muchas iglesias, muchas. Solamente aquí en Inver tenemos como 18 congregaciones diferentes, cada una con su nombre y con doctrinas diferentes, aunque en ciertos puntos coinciden en la gran mayoría. Pero por eso quiero tocar este tema, porque no todos somos hijos de Dios y no todos estamos incluidos en un mismo saco, no todos pertenecemos a un mismo grupo. Y lamentablemente desde el principio esto se ha venido dando, porque en una ocasión Pablo tuvo que enfrentar en cierto momento a algunos cristianos y decirle: mire, algunos de ustedes dicen que de Apolo, otros que son de Pablo y otros que son de Cristo. Y él le pregunta: ¿murió acaso Apolo por ustedes? ¿Murió Pablo por ustedes? Lo que deberíamos ser es cristianos. Y hablando de este tema de quién es hijo de Dios y quiénes son hijas de Dios, la palabra es clara, amado. Miren, la mayoría de congregaciones que se llaman evangélicas tienen una práctica que es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Usted se encuentra con la gran idea, el gran invento, que no sé a quién se le ocurrió, de cuando usted escucha la palabra en un momento determinado en una congregación de esas, a usted le dicen al final: vengan los que quieran aceptar al Señor, vengan que este es el día del Señor, que los llama el Señor, vengan a ser hijos de Dios, vengan a inscribirse en el libro de la vida. Y cuando pasan al frente para que oren por ellos, ustedes saben lo que le hacen. Solamente le dicen: levante su mano derecha y repita después de mí: Señor, aquí estoy en esta hora para que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y le dicen: felicidades, usted ha tomado la mejor decisión. Eso es incorrecto, eso no lo dice la Biblia por ningún lado. La Biblia no habla de que cuando tú haces una oración de fe, como esa, como le dicen, esa es una oración de fe para ellos, como le dicen.
La Biblia no dice en ningún versículo de la Biblia, en ningún versículo de la palabra de verdad, de que esa práctica es correcta. No podemos decir que una persona que haga una oración y decirle que usted está inscrito en el libro de la vida y que ya usted es cristiano. Eso no es lo que dice la Biblia. Amados, como les dije en los videos anteriores, la Biblia, la palabra de Dios, la verdad es clara y dice perfectamente cuál es el procedimiento. En Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, ahí narra cómo surgieron los primeros cristianos después de que Cristo murió en la cruz del Calvario y subió a los cielos. Habla del día de Pentecostés. Estaban reunidos los apóstoles, y ahí en Hechos lo narra, estaban reunidos todos los apóstoles. Y sobrevino del cielo el Espíritu Santo, y posó entre ellos, y lo hizo hablar en lenguas, todo eso. Y había muchas personas ahí, presenciando ese evento. Y a Pedro le tocó hablar por primera vez el mensaje de salvación. La primera vez que se predicó el Evangelio fue en ese momento, y le tocó a Pedro. Y Pedro tuvo esa gran oportunidad. Y por eso es que la Biblia dice que a él le daría la llave. Y la gente cree que San Pedro tiene la llave y yo en los cielos, y que para entrar a la gente. Y esa fue la llave. Se le permitió dar el primer mensaje después que Cristo subió a los cielos. Y ahí surgió la primera prédica, y los primeros cristianos convertidos al Evangelio y se hicieron hijos de Dios por esa primera exhortación. ¿Y qué fue lo que Pedro le dijo? Pedro no le dijo levante su mano derecha y repita después de mí. No. Pedro lo que dijo, miren, a ese Jesús a quien ustedes crucificaron y que murió y que está a la diestra del Padre, el Señor le ha hecho el primero entre nosotros y el que tiene la potestad de ser llamado hijos de Dios, el primero. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y comenzó a explicarle que de Jesús se había hablado desde el principio, y que todos los profetas y todos los padres, espiritualmente hablando de ellos, habían profetizado de Jesús. Y que entonces cuando Él vino y se hizo hombre, se hizo carne, ellos lo mataron y que Él murió por ellos. Y dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón, es decir, que sintieron una gran tristeza de saber que Cristo murió por nosotros siendo inocente, que Cristo murió por ellos, no haciendo nada pecaminoso para merecer la muerte, pero Él se sacrificó por nosotros. Y por ellos en ese momento Pedro le decía. Entonces ellos se sintieron bastante tristes y le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Si eso es así, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Y ahí es que Pedro da la forma correcta de ser hijos de Dios. Ahí Pedro les invitó a hacer lo que se debe hacer para pertenecer al pueblo escogido por Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vamos a leerlo en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos, es decir, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ahí ellos cumplieron con esa palabra, la aceptaron, la hicieron suya, y se convirtieron y se bautizaron. Dice ahí en ese versículo, en ese capítulo,
esa misma noche se convirtieron y se bautizaron como 3,000 personas. Y esa es la única forma de pertenecer al pueblo de Dios. Pero nos han enseñado otra cosa. Y por cuestión de tiempo, nosotros no podemos explicar con lujo de detalle. O yo no puedo explicar con lujo de detalle porque ustedes no se van a pasar 2 horas o 1 hora viéndome a mí aquí. Pero tenemos el caso de Nicodemo, que era ya maestro de la ley. Nicodemo era un hombre que se encargaba de interpretar la ley, de enseñar la ley, y era uno de los principales del pueblo en cuanto a los religiosos se refería. Y él vino a Jesús, y Jesús no le dijo, mira, ya tú eres cristiano, tú sabes mucho de la palabra de mi padre, ya tú eres cristiano, tú estás bien ahí. No, él no le dijo eso, él le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo. ¿Y por qué? Porque es la forma de entrar, amados. Es la forma de entrar a ser parte del pueblo de Dios. A Saulo, que después se convierte en Pablo, Saulo era un erudito de la palabra, de la ley. Se sabía la ley completa y salió a perseguir a los cristianos. Y cuando iba persiguiendo a los cristianos para matarlo, se le apareció Jesús y le dijo, ¿por qué tú me persigues? Lo dejó 3 días ciego, y a los 3 días le envió a una persona, a un siervo de él, a que recuperara la vista, Ananías. Y inmediatamente recuperó la vista, y en el proceso que tuvo, en ese proceso de ceguera, reconoció que no era cristiano, que no realmente defendía la verdadera causa, porque supuestamente él creía que estaba haciendo algo bueno por Dios. Y Ananías le dijo, mira, ahora mismo levántate y bautízate. Inmediatamente, como él estaba arrepentido de lo que estaba haciendo ya, fue y se bautizó, y desde ahí se convirtió en Pablo y comenzó a predicar la palabra del Señor. Y ahí tenemos 14 cartas que escribió y que están incluidas en la Biblia. Amado, que el Señor te bendiga, te cuide mucho y acepta la palabra del Señor que te dice, mira, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, convertirte, es decir, ser otra nueva persona, y bautizarte para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo, que no es más que el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cuidará, te guiará y te protegerá hasta el fin de este mundo.